Hola jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para esta semana número 16 del ciclo ordinario virtual 2019-1 tenemos el tema de la axiología. Me he dado cuenta, me he percatado que los alumnos ven con cierta facilidad este tema de axiología y tiene algo de asidero esta opinión porque si comparamos los temas de epistemología, gnoseología, filosofía política, los temas de axiología son menos. Sin embargo, a pesar de que son menos, me he percatado, como les decía, que a veces se equivocan en ciertas preguntas. Entonces voy a tratar de ser muy claro en esos puntos que yo creo que hay cierta confusión, pero sin lugar a dudas vamos a dar a conocer todo lo que está en su separata. Comencemos por lo más elemental. ¿Cuál es el objeto de estudio de la axiología? ¿Sobre qué reflexionan los filósofos que se dedican a este campo de estudio? La axiología es la disciplina filosófica que estudia los problemas relativos. ¿Qué quiere decir, jóvenes, que la axiología reflexiona sobre los problemas relativos al valor? Para eso primero debemos entender qué es el valor y con ello nos vamos a dar cuenta de todos los problemas relativos que están alrededor de él. Para entender qué es el valor debemos entender los elementos que están en juego. Por un lado, cuando nosotros valoramos, se dice que hay un sujeto, que es el que valora. Por otro lado está el objeto, que es valorado. Ejemplo, Mario Vargas Llosa está en Lima, en la Feria Internacional del Libro. Entonces vamos a poner acá la que los críticos juzgan la mejor novela de Vargas Llosa. Conversación en la catedral. Tenemos un sujeto que lee esta novela y dice lo siguiente: Conversación en la catedral es una buena novela. Él está manifestando, acá podríamos decir, un valor. Acá está el valor. Pero acá, o en esta situación, también se manifiesta el problema de la axiología. Toda persona que lee un libro juzga que este libro es bueno. Recuerdo cuando recién había ingresado a la universidad, mi mejor amigo del primer año de universidad era un chico de literatura y a veces intercambiábamos libros. Por ejemplo, un autor que me gusta mucho de la literatura es Hermann Hesse. Es un premio Nobel alemán, entonces yo le hablaba fascinado de Hermann Hesse a mi amigo y le presté un libro de Hermann Hesse, El lobo estepario. Mi amigo lo leyó, me dijo, me parece una buena novela, pero no así como tú lo describes. Tú lo describes como el mejor escritor que has leído. Y viceversa, por ejemplo, mi amigo me pasó los poemas de Neruda, y Neruda no me parecía, por ejemplo, un buen poeta, un poeta excelente al nivel, por ejemplo, desde mi perspectiva, de Vallejo. O sea, el problema es que no todos valoramos las cosas de la misma manera. Por ejemplo, hay personas que se me acercan después de clase y me dicen, profesor, yo quisiera estudiar letras, literatura, filosofía, sociología, pero no lo hago porque mis padres me han dicho que el campo laboral es muy reducido de estas carreras, así que voy a estudiar una carrera que me permita obtener mejores ganancias. Un chico que dice eso se infiere que está valorando las cuestiones económicas sobre las cuestiones teóricas. Pero un chico que estudia una carrera de letras, a pesar de que sabe de que el mercado laboral es mucho más reducido, valora sobre todo los valores teóricos sobre los valores económicos. Entonces constantemente estamos valorando. De pronto le pregunto a ustedes, ¿qué película me pueden recomendar? Me recomiendan una película y yo la veo y no me parece una gran película. Y viceversa, yo les recomiendo un grupo de rock y a ustedes no les parece. Entonces ahí está el problema de la axiología, que no todos valoramos la realidad de la misma manera. Ahora, hay dos formas de enfrentarnos a la realidad. La primera forma que tenemos es lo que en su boletín se ha denominado juicios de ser. Juicios de ser. Y también están los famosos juicios de valor. ¿Cómo los puedo distinguir, profesor? Los juicios de ser, o en los juicios de ser, se dice que el sujeto es neutral y enuncia oraciones descriptivas. Ejemplo, cuando una persona dice lo siguiente: Conversación en la catedral es una novela
de 700 páginas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Este sujeto está valorando? Es neutral, simplemente está describiendo la cantidad de páginas de conversación en la catedral. O cuando una persona dice lo siguiente: la novena sinfonía dura 74 minutos. Sin embargo, esta no es la única manera de relacionarse con la realidad, porque también al relacionarnos con la realidad podemos emitir juicios de valor. Por ejemplo, en el juicio de valor se dice que el sujeto ya no es neutral, sino más bien desarrolla una preferencia. Y se dice además que los enunciados y las oraciones que él emite son estimativas. Es decir, en el juicio de valor le atribuyen valor a las cosas que califican. En cambio, en el juicio de ser simplemente describimos las cosas con independencia de lo que puedan significar o no para nosotros. Por ejemplo, Conversación en la catedral es la mejor novela peruana. La persona que dice eso está describiendo, no, está valorando. Y en efecto, no toda persona le parece Conversación en la catedral la mejor novela peruana. A algunos les parece Los ríos profundos, de Arguedas, a otros Redobles por Rancas, de Escorza, El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría. O sea, eso es relativo. O cuando yo digo, por ejemplo, que la novena sinfonía es la mejor sinfonía de la historia. Entonces, jóvenes, en esta primera parte hemos aprendido el objeto de estudio de la psicología, los valores, la valoración, y ojo, hemos visto que el punto clave es que no todos valoramos la realidad de la misma manera, y hemos visto también la distinción entre juicios de ser y juicios de valor. Tengan cuidado porque suelen preguntar interrogantes y les dicen cuál de las alternativas es un juicio de valor. Por ejemplo, cuando yo digo los Beatles es un grupo de rock que tiene 4 integrantes, ¿es un juicio de ser o un juicio de valor? Pregúntense, quien dice que los Beatles tiene 4 integrantes, ¿está valorando o está describiendo? Está describiendo, eso es universal, válido para todo sujeto. En cambio, si uno de ustedes dice que los Beatles es el mejor grupo de rock de la historia, ahí está valorando. Por ejemplo, para mí no es el mejor grupo de rock de la historia, quizás es Led Zeppelin, pero otro diría no, es The Doors. Y con eso les estoy dando otro criterio. Los juicios de ser son universales, ¿no? Yo mido 1,70. Si alguien dice el profesor de filosofía mide 1,70, eso es algo universal. Pero si ustedes dicen que soy un buen profesor, eso es relativo. En efecto, no toda persona quizás le parezca un buen profesor. Los juicios de ser son universales, los juicios de valor son relativos, porque como hemos visto, no a todos nos gustan las mismas películas, las mismas series, la misma música, la misma literatura. Continuemos ahora, jóvenes, con las características de los valores. La primera característica que tienen ustedes en su boletín es la polaridad. La polaridad quiere decir que todo valor tiene su contravalor. Entonces acá vamos a poner en este cuadro valor y contravalor. Por ejemplo, valor. ¿Han visto la película Troya, que se basa en cierta medida en Ilíada? Muy bien, en esa película, o después de ver esa película, uno de ustedes puede decir, Héctor es valiente, en cambio, Paris es cobarde. En ese enunciado se manifiesta la polaridad, porque tenemos la valentía y su contravalor, la cobardía. Entonces vamos a escribir ese ejemplo, ¿no? La valentía, una persona valiente, y su contravalor es la cobardía, ¿no? Profesor, fui al cine con una persona, vimos Avengers, y la persona salió diciendo que es una muy buena película, una película entretenida, el chico. En cambio, la chica que fue con ese chico se quedó dormida y salió diciendo que es una película aburrida y no sabe por qué a la gente le gusta tanto. ¿Qué característica del valor se manifiesta en esta conversación de los amigos? De nuevo, tenemos la polaridad. Entonces tenemos que algunos dicen que una película es entretenida y otros dicen que es una película aburrida, tediosa. Otra situación, por ejemplo, jóvenes, donde ustedes van a ver esto de la polaridad, es cuando vayan a un museo con alguien. Por ejemplo, hay una pintura que me gusta mucho de Goya,
donde hay una calavera que tiene entre las manos un papel que dice estamos solos. La interpretación de esa pintura es que esa calavera, ese esqueleto, es Jesús, ¿no? Que Jesús volvió y buscó a Dios, ¿no? Por todos los confines del universo y no encontró a Dios. Y por eso Jesús escribe en su mano, estamos solos, y muere. Entonces me parece muy hermoso ese cuadro. Recuerdo que una vez a una amiga le dije, mira, hay un cuadro de Goya que me gusta. Lo googleamos y ella me dijo, ¿por qué te gusta este cuadro? Es horrible. Habla de la muerte, de la desesperanza. O sea, a mí me puede parecer hermoso un cuadro de Goya, de Van Gogh, pero si se los muestro a ustedes, les puede parecer un cuadro que es horrible, ¿no? Feo. Entonces, en el arte también se da esto. Tenemos cuadros hermosos y cuadros feos. Ahora, he detectado que a veces los jóvenes se confunden, sobre todo cuando resuelven preguntas, entre la gradualidad y la jerarquía. Entonces vamos a explicar con claridad estos dos conceptos y luego vamos a ver por qué los jóvenes se confunden. Vayamos entonces primero a la definición. Se dice que la gradualidad es, jóvenes, la intensidad con la cual se manifiesta, o se presenta determinado valor. Por ejemplo, veamos la intensidad del valor de belleza. En realidad, cuando yo imparto clases en la pre y veo a los alumnos, tengo mucha nostalgia, o en todo caso tengo muchos buenos recuerdos de mi etapa preuniversitaria, porque fue precisamente en estos años, el año 2007 para ser específico, en el cual me enamoré por primera vez. Entonces vamos a jugar con cómo cuando uno se enamora tiene la gradualidad de un sentimiento o de un valor. Por ejemplo, recuerdo la primera vez que vi a la chica de la cual me enamoré, ¿no? La vi y me dije para mis adentros, ella es bella. Ese sería el punto de inicio, ¿no? Bueno, esta chica se llamaba Atenea, entonces vamos a poner Atenea es bella. Sin embargo, sabemos que esto era un gusto, porque yo no había hablado nunca con Atenea. Sin embargo, como yo postulaba filosofía y ella a literatura, en algún momento conversamos, hubo afinidad, la comencé a conocer, me di cuenta que era una chica para su edad bastante culta, entonces ya comencé a enamorarme. Entonces recuerdo que cuando yo postulaba a San Marcos, el examen cambió varias veces. Por ejemplo, si ustedes van a los exámenes de San Marcos, hay un examen donde venían 50 preguntas, 25 de RB, 25 de RM, y las otras 50 preguntas venían solo de 3 cursos. Luego, en el examen que yo ingresé, venían solo 5 cursos. A mí me vinieron 10 de matemáticas, 10 de historia, 10 de lenguaje, literatura, filosofía. Entonces, como el examen cambiaba mucho, un amigo decidió ya no postular a San Marcos, postuló a otra universidad, ingresó y hizo una fiesta por haber ingresado a esta otra universidad. Entonces invitó a Atenea y a mí. Yo fui a la fiesta y recuerdo que cuando bailaba con Atenea, ya en agosto, yo conocí a Atenea en marzo, no la vi bella como en marzo, sino ese día que bailaba con ella, y cuando uno baila con una persona de la cual está enamorado, la suele ver más bella. Esa tarde de agosto que yo bailaba con Atenea, me dije, Atenea es muy bella. Sin embargo, el ciclo en el cual estuve en la academia, que era un ciclo anual, terminó en noviembre. Como terminó en noviembre, yo sabía que no iba a ver a Atenea luego unas vacaciones porque iba a viajar. Entonces recuerdo el último día de clase de la academia, donde yo tenía mucho miedo y quería declararle mi amor a Atenea. Me armé de valor, lo hice y recuerdo que una tarde de diciembre, por primera vez, la besé. Cuando uno besa a alguien del cual está enamorado, cierra los ojos por respeto, luego los abre. Cuando los abres, ya no vi a Atenea como en marzo, bella. Tampoco la vi como en agosto, muy bella. Esa tarde de diciembre, yo la vi a Atenea muy bella. Atenea es demasiado bella. Este es un ejemplo pertinente de gradualidad, porque en marzo yo la vi a Atenea bella, en agosto muy bella y en diciembre, después del primer beso, demasiado bella.
hermosa. Hay un valor y hay una intensidad. La gradualidad es como poner un disco y subirle el volumen. Bella, muy bella, demasiado bella, hermosa. Lo que nos ocurre cuando nos enamoramos. Ahora, así como va de menos a más, ¿no? Puede ir, digamos, en sentido opuesto, ¿no? O sea, vamos a poner acá hacia menos. ¿Cómo así? Ingresan a San Marcos y van a escuchar una conferencia. Y ustedes salen diciendo, la conferencia fue mala. O sea, escucharon una mala conferencia. Sintieron que perdieron su tiempo. Sin embargo, otro de sus compañeros dice, no, no es mala. La conferencia fue muy mala. Tan mala que me quedé dormido, dice uno de sus compañeros. Y un tercer amigo, ustedes, dice que la conferencia fue pésima. La peor conferencia que ha escuchado en su vida. De nuevo es gradualidad. Conferencia mala, muy mala, pésima. Entonces la gradualidad se puede dar de menos a más o hacia menos. Pero dense cuenta, hay solo un valor. En cambio, para que exista jerarquía, para jerarquizar algo sobre otra cosa, debe haber como mínimo dos valores. Por eso vamos a poner que la jerarquía es la preferencia de un valor sobre otro valor. Ejemplo, es cuando comparamos un valor con otros y luego establecemos que es inferior o que es superior. Estudio sociología porque prefiero conocer la verdad a ganar dinero. ¿Será la jerarquía en este último caso? Sí, porque está prefiriendo, como vamos a ver en un momento, los valores teóricos sobre los valores, en este caso, económicos. Teóricos sobre económicos. En cambio, una persona que dice, a mí no me importa mi vocación, en realidad quiero estudiar literatura, pero no voy a hacer eso, voy a estudiar una carrera mejor remunerada. Eso supone preferencia de valores económicos sobre los valores teóricos, en este caso los valores estéticos. Y eso es algo, jóvenes, que se da mucho. Eso se estudia en ética en la universidad, en deontología. Eso se llama la corrupción de una profesión. El alumno que va a estudiar esa profesión no va porque le interesa cuidar a los otros, un médico, por ejemplo, sino va porque quiere ganar dinero. Con eso no estoy diciendo que los chicos que postulan a medicina piensen así, pero hay personas que anteponen bienes económicos a su verdadera vocación. Por eso vemos tanto en los hospitales malos tratos, personas que no tienen esa, digamos, vocación de ayudar al otro. Entonces, ¿para qué estudiar medicina? Para ganar dinero, para tener estatus, ¿no? Eso, como les he dicho, se llama la corrupción de una profesión. Entonces, es lo mismo, les vuelvo a preguntar, la gradualidad que la jerarquía. No, porque la gradualidad supone un valor y es la intensidad, como subirle el volumen. Bella, muy bella, demasiado bella. En cambio, la jerarquía supone preferencia de un valor sobre otro valor. Para ver si me están siguiendo. ¿Qué pasa si en el siguiente examen de la pre les ponen la siguiente situación? Un amigo va con sus amigos a una discoteca y está esperando en la puerta a sus 3 amigas de la universidad. Cuando llegan sus 3 amigas, este amigo les dice a las 3, ustedes están bellas. Pero luego se acerca a una y le susurra en el oído, pero tú estás más bella. ¿Qué característica del valor se manifiesta en esta situación? ¿Gradualidad o jerarquía? Polaridad no es, obviamente. ¿Gradualidad o jerarquía? Para quien dice jerarquía, ¿cuáles son los 2 valores ahí? Hay un valor, la belleza. Ustedes son bellas, pero ella es más bella, más menos, eso es gradualidad. Porque, ojo, uno no jerarquiza persona, uno jerarquiza valores. Para esta segunda parte del video, jóvenes, quiero hablar de la clasificación de los valores y también de la crisis de valores. La clasificación de valores que ustedes tienen en su manual es la que establece el filósofo alemán condiscípulo de Heidegger, Max Scheler. Y él los divide de la siguiente manera.
económicos, éticos, estéticos, religiosos, sociales, teóricos, sensoriales y finalmente vitales. Los valores económicos, como dice su separata, tienen que ver con lo útil, lo inútil, lo lucrativo, lo no lucrativo. ¿En qué frase se manifiesta este juicio de valor? Veamos. Alguien dice lo siguiente: estudiaré ingeniería porque ganaré mucho dinero. Los valores éticos tienen que ver con lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo debido, lo indebido. Por ejemplo, supongamos que uno de ustedes el día de hoy va a una panadería, paga con 50 soles y les tienen que dar vuelto de 50. Digamos, 10 soles compra, 40 de vuelto, pero la señora se confunde y le da 90. Entonces yo veo que ese joven dice: señora, se ha confundido, yo le he dado 50 soles y le devuelve los 50 de exceso que le da en este vuelto. Entonces yo digo, Pedro es una persona honrada. Si les ponen esta pregunta en un examen de la pre, ustedes marquen que estamos manifestando ¿qué tipo de valores? Valores éticos. Valores estéticos, ¿no? Es una música hermosa. Escuchamos un nocturno de Chopin, ¿no? ¿Qué tal música para hermosa, profesor? Valor estético. Valor religioso, sagrado, profano, divino, piadoso. Cuando alguien dice, Jerusalén es una ciudad sagrada. Valores sociales, justo, injusto. Entonces podríamos poner lo siguiente. Alguien dice, es injusto que los homosexuales no puedan casarse. Es justo que Keiko Sofía Fujimori esté en prisión. Está manifestando un valor social. Valor teórico, ¿no? Alguien dice lo siguiente: estudiaré filosofía para conocer la verdad. Si no me equivoco, esta fue una pregunta en uno de los exámenes de la pre anteriores. Un joven dice, yo voy a estudiar filosofía porque quiero conocer la verdad. No me importa que no tenga mucho campo laboral. ¿Qué tipo de valores está manifestando esta persona? Valores teóricos, porque la verdad y la falsedad está dentro de los valores teóricos. Estoy poniendo ejemplos, jóvenes, y no lo que hice en su boletín porque eso está ahí, no voy a volver a repetir acá, y además porque ustedes les van a poner una frase como esta y le van a preguntar qué tipo de valores está privilegiando, ¿no? Entonces por eso quiero, centrarme en los ejemplos. O alguno de ustedes dice lo siguiente: el ceviche es un plato delicioso. Delicioso, agradable, desagradable, insípido, son valores sensoriales. Y valores vitales, saludable. Por ejemplo, hacer deporte es saludable. La persona que va al gimnasio, por ejemplo, privilegia los valores vitales. En cambio, si uno prefiere estudiar un idioma a ir al gimnasio, privilegia los valores teóricos, ¿no? Ahora, esta clasificación de los valores no se dan, mejor dicho, en una tabla de valores. ¿Qué es una tabla de valores? Es la forma de organizar jerárquicamente los valores. Ejemplo, van al cine con uno de sus amigos, ven una película, 9 de la noche, ya tienen hambre y deciden cenar en el mall. Y ustedes no saben qué cenar. Y uno de ustedes le dice al otro, hay que comer un combo Kentucky, porque es agradable. Pero el otro le dice, no, más saludable es comer una ensalada de fruta. ¿Qué pasa si estos amigos deciden ir a comer un combo Kentucky, sabiendo que una ensalada de frutas es más, saludable? Yo puedo inferir que estas personas están privilegiando lo agradable sobre lo saludable. O podríamos decir que están privilegiando los valores sensoriales sobre los valores vitales. En cambio, si estas personas deciden ir a comer una ensalada de frutas
y no un combo Kentucky, están privilegiando lo saludable sobre lo agradable, los vitales sobre los sensoriales, ¿no? Muy bien. Es más, como decía Scheller, yo no necesito conversar con otras personas. Viendo su proceder, ya sé cuál es su escala de valores. Por ejemplo, un juez está siguiendo un caso de corrupción y el partido de Fuerza Popular de Keiko Fujimori le dice que si Keiko no va presa le va a dar 2 millones de soles. Dilema axiológico. Si este juez decide aceptar ese dinero, yo sin conversar con él puedo inferir que tiene sobre los valores sociales, la justicia, los valores económicos. En cambio, si este juez dice que no porque su deber es impartir justicia, yo sé que tiene los valores sociales sobre los valores económicos, ¿no? Entonces, si un alumno que está en la digamos, está en la ciudad universitaria, siempre que salgo, veo que está jugando fútbol con sus amigos, no está repasando, yo digo, bueno, él tiene otros valores sobre los teóricos en su escala de valores. Pero si uno ve a un alumno estudiando constantemente, dejando de, no sé, ir a la playa, ir al cine, podemos ver que está jerarquizando los valores teóricos, ¿no? Siempre jerarquizamos y nuestra jerarquía de valores se ve mucho en nuestras acciones. En el ejemplo que pusimos de la persona que le devuelven vuelto excesivo, da 50 soles, le dan vuelto de 100. Si él decide quedárselo, valores económicos sobre valores éticos. Si él decide devolverlo, valores éticos sobre los valores económicos. Ahora, ¿qué se da lamentablemente en nuestros días? Lo que he puesto al costado, crisis de valores. ¿Qué es la crisis de valores? Vamos a ponerlo acá. Es la falta de orientación que tienen las personas en seguir determinada jerarquía de valores. Por ejemplo, una persona quiere tener una estabilidad económica. Muy bien, ¿hay formas correctas de hacer eso? Por supuesto, estudiar, ahorrar dinero, ser un profesional. Pero ¿qué pasa si de pronto una persona quiere obtener dinero pero no quiere estudiar? Entonces le proponen que por pasar droga digamos, llevar droga de Jorge Chávez de Perú a Australia le van a dar $10.000. Ese joven Burrier es un ejemplo de la crisis de valores. Un marca, ¿no? De pronto, por ejemplo, recuerdo que un día leí en una nota periodística que hay marcas que cobran barato, entre comillas, en ese mercado, 500 soles por asesinar a alguien. Entonces, claro, un joven que se está preparando en la playa de San Marcos podría decir, a ver, yo como médico voy a ganar 6.000 soles. Pero si soy marca, ganaría, digamos, que mate 2 por día, 1.000 soles. A la semana sería 5.000, ¿no? Serían 20.000 soles al mes. Ese joven marca es producto de la crisis de valores. Una chica que vende su cuerpo, una meretriz, también es crisis de valores, porque hay formas correctas de hacer las cosas. Y si nos damos cuenta, por lo que vivimos en la sociedad, hay una crisis de valores patente, jóvenes, ¿no? Los jóvenes, los políticos, la corrupción es un ejemplo de crisis de valores. Uno entra a la política para ayudar a sus conciudadanos, no para llenarse los bolsillos, como dice. Entonces, ese tema de la corrupción, la falta de valores, es un tema axiológico, porque las personas no están jerarquizando de manera adecuada su escala de valores. Para esta tercera parte del video quisiera discutir el problema cardinal de la axiología, o en todo caso uno de los problemas cardinales de la axiología, la fundamentación de los juicios de valores, porque recuerden, la filosofía es una disciplina problemática. En epistemología hemos hablado acerca de ciertos problemas, hemos discutido ciertos problemas, el problema de la demarcación. En la nociología hemos discutido el problema de la posibilidad, origen, esencia, el problema de la verdad. En la filosofía política vimos esta discusión entre Taylor y Fraser, reconocimiento o redistribución. ¿Cuál será entonces, profesor, el problema cardinal de la axiología? El problema de la fundamentación, que se traduce en la siguiente pregunta. ¿Quién determina el valor? ¿Será el sujeto o el objeto? ¿Qué hace que una cosa sea valiosa? Por ejemplo, la mayoría de ustedes ha visto la película Batman, el Caballero de la Noche. Dice, profesor, es una película altamente recomendable. Entonces,
le recomiendan a su amigo la película Batman, el Caballero de la Noche. Y esta persona la ve y dice, no es una buena película, ¿no? Entonces, ¿qué tiene, digamos, Batman, Caballero de la Noche que le gusta a algunos y a otros no? ¿El valor estará en la película? Porque si está en la película, toda persona que vea la película, ¿qué va a decir? Que es una buena película. Pero si está en el sujeto, sí se entiende por qué a algunos interesan. Por ejemplo, los poemas de amor les suele gustar a personas que están enamoradas, igual que las canciones de amor. Por ejemplo, escuchas una canción de estas hermanas mexicanas, Jajash, creo que se llama, ¿no? Claro, si uno está en penas, en cuitas amorosas, me va a gustar esa canción. Pero si uno está estable y escucha esa canción, dice, eso no es amor, eso es desamor. ¿Qué tiene esa canción que le gusta a ciertas personas y a otras no? Eso, como les he dicho, pasa en las canciones, pasa en la literatura, pasa en el arte, pasa, por ejemplo, en una clase. Algunos de ustedes, estas clases de ciclo virtual, les parecen entretenidas, a otros no. Entonces, ¿qué tiene? El valor está en la clase que dé el profesor, porque si estuviera en la clase, a todos los individuos les gustaría. Pero si está en el sujeto, sí se entiende porque a algunos les agrade y porque a otros no. Ese problema, por ejemplo, jóvenes, es un problema axiológico. ¿Qué tiene la clase de tal profesor que le gusta? O sea, ¿hay algo en la clase o hay algo en ustedes que hace que esta clase les parezca entretenida, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa si uno de ustedes, después de cavilar, dice lo siguiente? A ver, profesor, después de pensar, creo que quien determina el valor, en todo caso vamos a poner acá, el valor depende del sujeto. Porque, profesor, es el sujeto el que atribuye valor al objeto. Es decir, el valor es una vivencia del sujeto. Esta postura se llama subjetivismo. Te gusta Neruda porque estás enamorado. Tú estás atribuyendo el valor. Te gusta la película Mar Adentro porque trabaja Penélope Cruz y a ti te parece una actriz guapa. O sea, tú estás proyectando. Te gusta el curso de filosofía porque postulas a filosofía. Es como que si estuviera en el sujeto. Muy bien. Ahora, dentro del subjetivismo vamos a ver variantes. Lo que vamos a hacer primero es distinguir el subjetivismo del objetivismo. El subjetivismo dice que el valor depende del sujeto. El objetivismo, por el contrario, dice que el valor depende del objeto. O sea, que el sujeto, acá la flecha va en otro sentido, capta el valor en el objeto. O sea, cuando el sujeto describe el objeto, encuentra en él esa cualidad. O sea, no tiene que ver con él, sino más bien tiene que ver con el objeto. Por ejemplo, una buena situación que dé cuenta del objetivismo es lo que piensa un melómano. Ustedes saben que los melómanos son personas que aman la música y conocen mucha música. Entonces yo le pregunto a un melómano, ¿qué pieza de la música occidental puedo hacerlo escuchar a mis alumnos del ciclo ordinario virtual para que, digamos, gocen y sientan un buen placer estético? Y él me dice, hazle escuchar la Novena Sinfonía de Beethoven. Un melómano cree que el valor de la Novena Sinfonía no está en ustedes, está en la Novena Sinfonía. De modo tal que si un peruano del siglo XXI, un francés del siglo XX, un alemán del siglo XIX lo escuchan, los tres van a estar de acuerdo en que es una gran obra de la música occidental. Su profesor de literatura, asumo, piensa algo similar. Para su profesor de literatura, el valor de la Divina Comedia no está en ustedes, está en la Divina Comedia. ¿Por qué? Porque individuos de distintas culturas, distintas épocas, han pensado que es una buena novela. El valor está en la novela, no en ustedes. Muy bien, eso es en general. Profesor, es fácil lo que está planteando. Subjetivismo, el sujeto proyecta el valor. Objetivismo, el sujeto capta el valor. Lo complejo viene en las distinciones, porque dentro del subjetivismo vamos a ver varias distinciones. Por ejemplo, el subjetivismo cree que el valor depende del sujeto. Muy bien, pero hay algunos que creen que el valor depende
de lo que le da placer al sujeto. ¿Cómo se denomina eso? Hedonismo. El hedonismo considera que lo valioso depende del placer. Lo que te da placer es lo valioso. Ejemplo, a mí me da mucho placer leer, pero la pregunta es, ¿a todo individuo le dará placer leer? No, a otros les parece algo aburrido. Hay personas que le da placer ir a fiestas. Por ejemplo, a mí me parece aburrido. Maltratas tu cuerpo, no duermes bien, o sea, me parece aburrido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo valioso está en el sujeto y lo que nos da placer, no a todos, o sea, lo que me da placer a mí, no necesariamente le da placer a todo sujeto. ¿Qué filósofo griego asociaba, digamos, lo valioso con el placer o nos hablaba del placer? Ya lo hemos visto en el periodo de las escuelas helenístico-romanas. ¿Cómo se llama este filósofo? Epicuro. Entonces acá está Epicuro. Recordemos, jóvenes, que para Epicuro todos los placeres son iguales, ¿no? Epicuro decía que habían placeres intelectuales y placeres corporales. Corporales, comer, la sexualidad. Espirituales, la ataraxia, la tranquilidad del alma, la sabiduría. ¿Y cuál de esos dos placeres son fundamentales para Epicuro? Los placeres intelectuales. Y por eso Epicuro, y lo dice además en su Separata, establece un cálculo racional. ¿Por qué? Porque el hombre no es un animal. El animal quiere comer, come, pero el hombre tiene razón y debe ver qué placeres lo llevan a dolores superiores y qué dolores lo llevan a placeres superiores. Ejemplo, una noche antes del cuarto examen tienes una gran fiesta de uno de tus amigos que se ha ganado la tinca y va a hacer una mega fiesta en su nueva mansión. Entonces tú dices, sí, voy a ir. Supongamos que vas, te despiertas tarde y no llegas al cuarto examen. ¿Qué te diría Epicuro? ¿Tuviste placer esa noche, bailaste, la pasaste bien? Sí, pero el dolor va a ser superior porque no vas a ingresar a San Marcos. En cambio, si tú no vas a esa fiesta, ¿te va a causar dolor? Sí, porque querías reencontrarte con tus amigos de promoción, pero cuando ingresas a San Marcos, tu, digamos, placer va a ser superior. O sea, no somos animalitos que seguimos lo que nos da placer. Uno siempre debe pensar, ¿este placer me va a llevar a un dolor superior? No lo hago. ¿Este dolor me va a llevar a un placer superior? Entonces sí lo vivencio, ¿no? Es un hedonista intelectual, mejor dicho, ¿no? Muy bien. Ahora, hay otra corriente que señala que el valor tiene que ver con el sujeto, sí, pero con lo que le dé felicidad al sujeto. Esto se denomina eudemonismo. El eudemonismo considera que lo valioso es lo que genera felicidad, o depende de la felicidad. Acá hay una pregunta interesante. Profesor, ¿cómo distingo la felicidad del placer? Preguntémosles al mismo Aristóteles. Aristóteles dice que en la vida hay placeres. Tenemos muchos placeres. Por ejemplo, a mí me da placer leer, me da placer practicar deporte, pero eso no me da felicidad. O sea, lo que te da felicidad es como que el placer superior. Por ejemplo, a mí, lo que me da felicidad, o sea, el gran placer, el sumo placer, es pasar tiempo con mi familia. Y eso no queda en algo teórico, jóvenes. ¿Por qué? Porque para Aristóteles el placer superior, la felicidad, es ese gran placer que tú lo utilizas como criterios para saber qué hacer. Por ejemplo, si tengo que decidir entre pasar tiempo con mi familia y leer un libro, a pesar de que a mí me da placer en leer libros, yo prefiero pasar tiempo con mi familia, porque eso me da felicidad. O sea, la felicidad es aquello por lo cual tú sacrificas lo que te da placer. Muchos de ustedes, por ejemplo, les gusta practicar deporte. Profesor, yo siempre he practicado natación, pero como ya estoy, digamos, en el último tramo de esto de los exámenes de la pre, he dejado de ir a mis clases de natación. Entonces, eso quiere decir que el ingresar te va a dar felicidad, porque el ojerar quizás y lo prefieres. ¿Qué filósofo defiende que el fin de la vida es la felicidad? Aristóteles, ¿no? Entonces, él es el representante del eudemonismo. Luego tenemos, jóvenes, el utilitarismo. ¿Qué señala el utilitarismo? Que lo valioso es lo útil. Lo valioso es lo útil. Y ojo,
es lo útil para la mayoría y defienden, por ende, el famoso principio de utilidad. Hay que hacer una acción que genere la mayor felicidad al mayor número de personas. El ejemplo que pone Jeremy Bentham es el de las leyes. Cuando yo establezco una ley, yo debo pensar en la mayoría. Ejemplo, veo que la gente se enferma mucho y a veces no puede acceder a ciertos medicamentos. Entonces saco la ley de los medicamentos genéricos, que por mi estudio me he dado cuenta que va a beneficiar al 93% de la población. No va a beneficiar al 5% de la población que tienen negocios con las grandes marcas. Entonces el Estado debe pensar en las minorías o en la mayoría. En la mayoría. ¿No? Vivo en un asentamiento humano y me doy cuenta que no hay agua. Muy bien, como alcalde digo agua para todos. Perfecto. El agua para todos va a beneficiar a 95% de personas que viven en ese asentamiento humano. Pero hay un 5% que son los que hacen negocios con el agua. ¿A ellos les va a convenir que llegue ese DAPAL? No, pero yo ¿en qué debo pensar? En la mayoría. Actúa de tal modo que tu acción le genere la mayor felicidad al mayor número de personas. El Estado debe actuar de ese modo con las leyes. Y ese es el ejemplo, además, que pone el padre del utilitarismo, Jeremy Bentham. Al que vamos a ver en ética es el discípulo de Bentham, que es John Stuart Mill. Jeremy Bentham. Luego tenemos, jóvenes, al emotivismo. El emotivismo señala que lo valioso depende de las emociones. Esto lo defiende el filósofo británico Alfred Ayer. ¿Qué dice Alfred Ayer? Que lo valioso no es un asunto racional, sino emocional. ¿Por qué? Porque los juicios de valor no son verdaderos o falsos. Ejemplo, ¿no? Ejemplo. Cuando yo digo, Miguel es honrado. ¿Eso es verdadero o falso? No, porque no es una proposición. Solamente estoy expresando la emoción al observar que un sujeto es honrado. Y lo que quiero hacer, además dice Alfred Ayer, cuando digo Miguel es honrado, es decirle a las otras personas, tú debes actuar como él. Pero no es una proposición, o sea, no es verdadero o falso. Como no es una proposición, no es algo racional, sino más bien es algo emotivo. Ahora, jóvenes, veamos a las corrientes que están del lado de lo que ya vimos, pero no hemos puesto el nombre, como objetivismo. El objetivismo, recordemos, considera que el valor se encuentra ¿dónde? En el objeto, ¿no? Que el sujeto descubre el valor. Pero también tiene variantes, así como las tiene el subjetivismo. La primera, el naturalismo. El naturalismo señala que lo valioso reside en las características intrínsecas del objeto. O sea, cuando entro en contacto con el objeto y lo describo, en esa descripción voy a encontrar una característica que hace que ese objeto sea valioso. ¿Qué ejemplo podemos poner? El ejemplo de un cuadro. Veo un cuadro y lo comienzo a describir. Miren, en este cuadro Monet utiliza la técnica del impresionismo. Comienzo a describir y en esa descripción voy a encontrar una característica que hace que el cuadro sea valioso. O sea, el valor no depende de nosotros, sino que es una característica intrínseca del objeto. ¿Qué quiere decir? Que se encuentra dentro del objeto. Por eso hubo una pregunta de examen de admisión muy interesante. ¿Para qué corriente axiológica, si se modifica el objeto, se pierde el valor? La respuesta fue objetivismo, porque si el valor está en un cuadro y yo voy a un museo de París y le echo pintura roja, como el valor está en el cuadro, el valor se esfuma. En cambio, si el valor está en el sujeto, por más que yo malogre un cuadro, va a haber algo en el sujeto que sigue, o sea, el valor no está en el objeto, sino en el sujeto. Por eso la clave no era subjetivismo, sino más bien objetivismo, o en general, o para ser más preciso, perdón, naturalismo. ¿Quién defiende el naturalismo? Spencer. Ahora, hay otra variante,
dentro del objetivismo, que es el famoso idealismo objetivo. El idealismo objetivo, jóvenes, defiende que lo valioso reside en las ideas. Y si recordamos, las ideas para Platón son extrínsecas. ¿Qué quiere decir eso? Volvamos a la clase de Platón y Aristóteles. ¿Cuál es la esencia de este lapicero para Platón? La idea del lapicero. ¿La idea del lapicero para Platón está en este lapicero? No, está en el mundo de las ideas, en otro mundo. Eso quiere decir que la esencia del lapicero es extrínseca, trascendente, ¿no? Para Aristóteles era inmanente, recuerdan, estaba en el lapicero, materia y forma, y lemorfismo. Entonces, ¿eso qué quiere decir en axiología? Que cuando yo veo una película y digo, qué hermosa es esta película, cuando veo un cuadro y digo, qué hermoso es este cuadro, cuando veo una mujer y digo, qué hermosa es esta mujer, el valor de la hermosura no está en la mujer, sino está en que esta mujer, este cuadro y esta película participan de la idea de belleza. Es más, podríamos desaparecer todos los cuadros hermosos, todas las películas hermosas, a todas las mujeres bellas, y la idea de belleza seguiría existiendo. Por eso se llama idealismo objetivo. Los valores no están en el sujeto, pero tampoco están en el objeto, están en las ideas, ¿no? Entonces, el representante es Platón. Una vez que hemos visto, jóvenes, a profundidad la teoría, nos encontramos con más herramientas para poder enfrentar satisfactoriamente las preguntas, que es precisamente lo que viene a continuación de este video. Espero que lo que les he dicho les sirva para reflexionar sobre algo elemental que pasa mucho en nuestra vida. ¿Qué tienen las cosas que nos gustan? ¿No? ¿Por qué esa película nos gusta y nos conmueve tanto? ¿Es algo que hay en la película o algo que está en ti? ¿Qué tiene una clase que hace que tú la aprecies tanto, ¿no? ¿Qué tiene una persona, por ejemplo, que nos enamora? ¿Hay algo en esa persona o hay algo más bien en nosotros? Digamos, es un debate que lo pueden aplicar a su vida cotidiana. Muy bien, jóvenes, quiero comenzar esta parte de la resolución de los ejercicios dándole la clave de la lectura complementaria que ustedes tienen en su boletín. Tienen dos preguntas a propósito de la lectura de Salazar Bondi. La primera pregunta dice, según la lectura, ¿a qué característica del valor se hace referencia? Si leen la lectura con mucho cuidado, van a ver que la alternativa es la B, gradualidad. Y la clave de la pregunta 2, según el texto, en toda valoración cabe encontrar C, mayor o menor intensidad. Ahora sí, resolvamos las preguntas que están en los ejercicios de su boletín. La pregunta número 1. A ver, dice lo siguiente. Indique cuáles de los siguientes enunciados representan un juicio de valor. A ver, dice acá. La clase duró 1 hora. Eso es un juicio de ser, jóvenes. Nadie está diciendo si es una buena o mala clase, si fue aburrida o entretenida. Está diciendo que duró 1 hora. Por ejemplo, en sus clases de ciclo virtual, la mayoría dura 1 hora. Eso es un juicio de ser. Ustedes no están diciendo si es una buena o mala. La playa está contaminada. Eso también es un juicio de ser. La película Titanic es bella. Este es un juicio de valor, porque no a toda persona le parece bella, ¿no? Juicio de valor. La reunión fue interesante. Decir que la reunión duró 1 hora es un juicio de ser, pero decir que es interesante es un juicio de valor. Y por ende tenemos que la clave correcta es 3 y 4, la alternativa B. Relaciona el enunciado con la característica del valor que le corresponde. Para algunas personas lo sagrado es más valioso que lo útil, o sea, hay una preferencia de un valor sobre otro. Jerarquía. En la universidad hay profesores muy buenos y profesores demasiado buenos, excelentes. Gradualidad. En el salón existen alumnos responsables e irresponsables. Todo valor tiene su contravalor. La alternativa, o digamos, es la polaridad. Entonces tenemos que 1 es C, 2 es B y 3 es A. ¿Qué o cuál es la clave? La alternativa E. Un profesor de literatura les recomienda a sus alumnos la lectura del Túnel de Ernesto Sábato. Patricio considera que es una buena
una buena obra literaria. Mientras que su amigo Mateo señala que es una muy buena novela. ¿Qué característica del valor muestran los comentarios de Patricio y Mateo? Buena, muy buena, gradual y gradualidad. No jerarquía, porque la jerarquía supone un valor sobre otro. Mauro y Julieta conversan sobre las clases que llevan en el colegio. Mientras Mauro considera que las clases del profesor de historia son muy buenas, interesantes y didácticas, para Julieta dichas clases son malas, aburridas y tediosas. Valor contra valor, bueno, malo, interesante, aburrido, didácticas, tediosas. ¿Qué característica del valor se muestra? La polaridad. Esta pregunta 4 y la pregunta 3 son preguntas DECO. Son situaciones que ustedes van a tener que aplicar lo que hemos visto en clase. Leonardo aún no ha decidido a qué carrera postular. A veces piensa que debe estudiar sociología, pues le interesan los problemas sociales y le gusta investigar y leer acerca de estos asuntos. Otras veces considera que es mejor estudiar ingeniería de sistemas, ya que es una carrera más lucrativa y por tanto sus padres estarán más contentos con esta elección. Finalmente, decide postular a la carrera de ingeniería de sistemas. ¿Qué tipo de valores estaría privilegiando Leonardo en la elección de su carrera profesional? ¿Cognoscitivo o económico? Económico, ¿no? Si hubiera elegido sociología, estuviera privilegiando los cognoscitivos. 6. Uno de los problemas centrales de la axiología es la fundamentación de los valores. De lo que se trata es de determinar si el valor de un objeto depende del sujeto que valora o del objeto valorado. La solución propuesta por el objetivismo señala que el valor depende de lo que nos genera placer, esto es hedonismo. Y el hedonismo está dentro del subjetivismo, así que no puede ser. La valoración de los objetos depende del sujeto, esto es subjetivismo. El sujeto descubre el valor en las cosas mismas, eso es lo que señala el objetivismo. O sea, cuando describes un objeto, encontrarás el valor en él. Pregunta 7. Señale la verdad o falsedad de los siguientes enunciados en relación con las tesis subjetivistas. Sus máximos representantes son Spencer y Platón. Eso es objetivismo, jóvenes. ¿Qué corrientes? Spencer, naturalismo, y Platón, idealismo objetivo. Los valores dependen de las características naturales del objeto. Eso señala el subjetivismo, eso señala el objetivismo naturalista. ¿Sería adecuado sostener que leer es valioso porque genera placer? Es hedonismo y el hedonismo está dentro del subjetivismo. Solo 3. La clave es, por ende, la D. Pregunta 8. Héctor, joven estudiante de la carrera de filosofía, dice en una entrevista lo siguiente: yo elegí estudiar filosofía porque siempre me generó placer, esto es clave, me generó placer leer los libros de grandes pensadores como Platón, Hegel y Nietzsche. En sus obras encontré ideas interesantes, grandes críticas y sobre todo soluciones a los problemas de la sociedad. Por eso considero que es valiosa para quien profundice en ella. De las declaraciones de Héctor podemos inferir que está manifestando un juicio de ser sobre la filosofía. Está diciendo que la carrera de filosofía dura 10 ciclos, son 5 años. Está diciendo que es una carrera valiosa porque nos hace conocer grandes ideas y ver soluciones a los problemas de la sociedad. Entonces, no es un juicio de ser, es un juicio de valor. ¿Sus ideas son compatibles con la postura de Epicuro? Sí. ¿Por qué, profesor? Porque está diciendo que algo es valioso porque te genera placer. Privilegió los valores económicos sobre los teóricos, al revés, los teóricos sobre los económicos. Su posición axiológica se fundamenta en el objetivismo, Epicuro es subjetivista. ¿Estaría de acuerdo con la teoría de valor de John Stuart Mill? Para que esté de acuerdo con John Stuart Mill diría: yo estudio algo porque eso le va a generar beneficio a la mayoría. Y eso no dice en el texto. Entonces, jóvenes, hemos terminado esta clase de axiología y como ya se los he dicho, la axiología discute temas bastante cotidianos. ¿Por qué digamos, mi hermana le gusta cierto grupo de música que a mí la música me parece aburrida, muy cursi? ¿Y por qué a mí me gusta el metal y a mi hermana más bien no le gusta el metal? ¿Qué tiene el metal? ¿Qué tiene Metallica que a mí me gusta? ¿O qué tengo yo que a mí me gusta Metallica? ¿Por qué nos gusta cierta literatura? Porque algunos, ahora que estamos en la Feria del Libro, algunos creen que Vargas Llosa es un genio, es lo mejor que el Perú ha tenido, pero no todos creen eso. El valor está en las novelas de Vargas Llosa o está
en nosotros. Les he dado herramienta para que piensen por ustedes mismos. Nos vemos la siguiente semana.